El licenciado José Alberto Batella es licenciado en Economía, título otorgado por la Universidad Nacional de La Plata, y ocupa la presidencia de la Unidad de Información Financiera del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación desde el año 2010 a la fecha. Gracias por la presentación y también gracias a los anfitriones que han posibilitado esta reunión, al Colegio de Escribanos y al Consejo Profesional de Ciencias Económicas, que son quizás los partícipes mayoritarios del conjunto de los mal llamados sujetos obligados por la ley, pero así quedó, derivada de la legislación de antilavado en la Argentina y contra la financiación del terrorismo. Digo eso porque los sujetos obligados en realidad son parte de un sistema no solo nacional sino mundial, diseñado para esta cuestión novedosa en el derecho, porque en más de 20 años no tiene, que es el lavado de activos como problema jurídico. Saben que 20 años para el derecho no es nada, y esto tiene no más de 20 años a nivel mundial. Las primeras legislaciones y las primeras organizaciones de unidades de información financiera o de investigación financiera también tienen esa antigüedad, o sea que es una estructura jurídica generada con las últimas riesgos que brinda el funcionamiento del sistema capitalista mundial hoy. Y abarca todos los países, incluso todos los sistemas, más estatistas, menos estatistas, países socialistas, la misma Cuba. Todos están en este esquema global, y un poco lo que yo iba a hacer así sintéticamente para que ustedes entren en lo específico era describir la situación actual de esto y qué importancia tienen, y qué importancia tiene esto como política de Estado en Argentina y qué importancia tiene esta problemática mundial. Lo primero que hay que tratar de ubicar es que Argentina pertenece a una élite mundial de países, que es el G20, heredada de las posiciones geopolíticas que tuvo la Argentina en los años 90, y justamente por hacer buena letra en los 90 con el modelo económico global de ese momento, que todos ustedes, los más jóvenes quizás no tanto, pero el resto puede darse cuenta que en los 90 fueron un esquema muy abierto de funcionamiento económico, con fronteras abiertas, y mucho movimiento y libertades económicas, que Argentina fue un buen alumno, y en la práctica fuimos el país que más rápido privatizó las empresas y demás, y eso nos puso en un reconocimiento por el G20 de ese momento, que tenía una visión, los países centrales, de que eso estaba bien. Y por eso estamos en el G20, es decir, de las cosas que heredamos. G20 son 33 países y los organismos internacionales. Estar en el G20 posibilita discutir de la problemática mundial con los actores principales. Los jefes de Estado que están en el G20 discuten la política más importante del mundo. Esta situación, para estar ahí, requiere una cantidad de requisitos, entre los cuales los convenios internacionales de estos países son muy importantes para quedarse en el G20. Y uno de los paradigmas más importantes del G20 empezó a ser, a partir de estos 20 años últimos, la problemática del dinero generado por los ilícitos económicos. ¿En qué sentido? En el sentido de que se empezó a ver como problema en Estados Unidos y en Europa, en la Europa Unida, la problemática del dinero ilícito como competidor del dinero lícito.
En especial, en los primeros tiempos era el dinero del tráfico de droga, que empezaba a competir con el dinero en la compra de empresas y en la compra de, digamos, actividades lícitas, no solo ilícitas. Esto se vio patente en las situaciones derivadas en los territorios de Italia, por ejemplo, con grandes conflictos judiciales, tratando de frenar la expansión de las mafias italianas en el poder económico territorial. También se empezó a manifestar como problema la movilidad de capitales que permitía esta asociación de mafias con mucho dinero de los ilícitos que entraban a competir en la actividad lícita. Tanto es así que Italia tiene un proceso interno que se llama Manu Puliti, que termina con varios jueces incluso asesinados en ese proceso por las mafias. Italia es uno de los países que tiene varios territorios que no pueden hacer elecciones porque siempre las gana la estructura mafiosa. Hay una película que se llama Gomorra, que es linda verla, digamos, para ver lo que puede pasar con un territorio cooptado, y el que escribió el libro está prófugo de los mafiosos, digamos, no está prófugo de la justicia, tiene que vivir escondido porque lo quieren matar. Esta problemática se generaliza con estas masas de dinero, y el G20 plantea entonces una legislación específica para esto y un organismo en cada país que se dedique a combatir esto. Entonces, son dos cuestiones importantes que, para ubicar el contexto del sistema de prevención del lavado de dinero y de financiación del terrorismo, implica que Argentina, perteneciendo al G20, está obligada internacionalmente a tener una legislación y una aplicación de esa legislación que pasa a ser en la Argentina la Unidad de Información Financiera. Y esta legislación, ¿qué hace? Intenta buscar en el flujo de actividad económica los procesos que incluyan o tengan riesgo de dinero ilícito. ¿De dónde viene el dinero ilícito? Originalmente, la legislación mundial era el tráfico de drogas, tráfico de armas, digamos, tráfico de personas, y también estafas y origen generado en estafas al Estado. 4 delitos. En la última plenario de los últimos plenarios se terminó de discutir que también es dinero de origen ilícito el del producto de la evasión. Y esto generó una gran discusión en el mundo, en los países centrales, porque hay países que no tienen como delito precedente la evasión y los tienen obligatoriamente, a partir de que está esto como programa oficial del G20, que ir incluyendo. La Argentina esto lo hizo en el momento que aprueba la ley, y Argentina tiene ahora además los delitos, la legislación argentina y la de la mayoría de los países que se actualizó, tiene todos los delitos que generan dinero negro, incluye también el delito de la evasión económica. Desde el punto de vista de la economía, de la macroeconomía, la Argentina es uno de los países que tiene más dinero ilícito generado por la evasión en términos relativos comparado con cualquiera de los otros delitos. O sea, el dinero negro de la Argentina básicamente ha provenido del sistema impositivo y de la evasión del sistema impositivo. Las estimaciones del dinero negro de la Argentina se calculan con esta costumbre de llevarse la plata afuera, que entre 200.000 y 400.000 millones de dólares de argentinos con activos en el extranjero producto de esto. O sea que eso es un dato. Y el otro dato es que a partir de que Argentina fue el país más grande con un proceso de convertibilidad con el dólar, y a partir de que prácticamente la doble moneda, el dólar y el peso, tuvieron 10 años vigentes en la Argentina, Argentina es el país, seguido de Rusia, pero primero estamos nosotros, que más stock de billetes de dólares tiene en cash en nuestro país. Nosotros tenemos alrededor de 60.000 millones de dólares en las cajas de seguridad y en las transacciones. No por casualidad, ustedes que son escribanos saben que era normal y es normal que se planteen operaciones al contado
en función de que Argentina es el país que en dólares per cápita más alto del mundo, porque los Estados Unidos no tienen tantos dólares per cápita porque opera con tarjeta de crédito. Y Rusia es el segundo país, después de nosotros, por dólares per cápita. Esto nos coloca en una situación particular porque es cultural, no es un problema ya de seguridad, es un problema cultural el tema del dólar en la Argentina, producto de nuestra historia y de las inestabilidades financieras que existieron, pero a nivel internacional es visto como un riesgo desde el punto de vista de que el dinero cash en dólares en Argentina hizo que, como ustedes han leído en los diarios, varios de los narcos que han pasado por las series de televisión han pasado por acá y han comprado cash. Y se han instalado en Nordelta, se han instalado con actividades empresarias. En la mayoría de los casos los tenemos procesados, embargados y extraditados. No es que no ha pasado nada con eso, pero han pasado por acá. Los Escobar Gaviria han residido acá. El Señor de los Cielos, que está en la novela, también ha residido por acá. Y han dejado sus secuelas y sus estructuras económicas. Y el delito económico de lavado lo que hace justamente es algo que los demás delitos, aunque sean castigados, no lo hacen, que es atacar al poder económico de la estructura delictiva. Un dato así último, por ejemplo, Mi Sangre, que es uno de los narcos que está detenido acá y va a ser extraditado, hace 2 semanas le dieron autorización, está en Marcos Paz, está detenido ahí, para tener celular e internet, digamos. Y su organización es colombiana, por lo tanto es habilitarle la conducción de su organización por teléfono y por internet. Es decir, estas son cuestiones que estamos en plena discusión con el Poder Judicial cuando pasan estas cosas, porque es un problema de... Una cosa es la legislación y las garantías individuales, y otra cosa es mantener las estructuras delictivas funcionando mientras tengan poder económico atrás. Entonces, el objetivo de toda esta legislación es atacar lo que está atrás del delito precedente, que es el poder de la organización y lo económico de esa organización para sostener la continuidad. Así sea otro el jefe. Ustedes van a ver que la mayoría de estas estructuras cambian los jefes, pero si no se le saca la plata, no se decomisa el dinero, no tiene sentido. Es decir, este es el combate global, diríamos, ¿no? Entonces, en lo particular, Argentina, por tener un compromiso internacional con el G20, está obligada a tener un estándar de aplicación de la ley acorde al que tienen los países, y en muchos casos los países que hipócritamente dicen que cumplen, pero dejan hacer, ¿no? Es decir, la Argentina ha hecho desde el 2010 acá un proceso de adecuación de su legislación que estaba vigente desde el 2000, pero que no había entrado a ser efectiva. Es decir, estaba la ley y estaba la UIF, pero ninguno de los dos tenía reconocimiento así judicial y operativo. Esto es observado cuando viene una auditoría en el 2009 y hacen un informe lapidario sobre Argentina que sobre 51 situaciones que cumplir, 51 puntos del Grupo de Acción Financiera Internacional, solo tiene 2. Los otros 49 estaban no cumplidos o parcialmente cumplidos. Desde ese momento hasta ahora, para no hacerlo larga, porque eso ustedes van a verlo más detenidamente, qué cosas son las obligaciones derivadas de estos acuerdos, pasamos a salir la semana pasada del sistema de auditoría, teniendo la mayoría de estas 49 ya mayoritariamente cumplidas. Es decir, todo este proceso, que no les digo que fue fácil desde el punto de vista internacional, porque hemos pasado casi siendo expulsados del G20 cuando empezamos, por no tener cumplido esto, a ser uno de los países que a partir de que cumplimos, dimos vuelta a la situación y ahora exigimos que los demás países cumplan cuestiones que nos han obligado a cumplir a nosotros. Caso Estados Unidos, algunos que trabajan con empresas grandes saben que en Delaware, en Estados Unidos, es un estado que prácticamente no se le puede conocer al propietario en última instancia, que es la obligación principal del sistema, saber quién es el dueño en última instancia de los activos y obligar al sistema a tenerlo registrado. Delaware en Estados Unidos, la City de Londres con sus islas adheridas del Commonwealth, que son paraísos fiscales,
nosotros le decimos guaridas fiscales, no han cumplido, y por lo tanto estos países de primera línea están en déficit y están en este momento siendo auditados como fuimos auditados nosotros, para que pongan la legislación a tono con lo que firmaron en el G20. O sea, esta situación entonces Argentina la pone a una situación de paridad en un mundo que también cambió. No es el mismo G20 de los 90. El G20 actual muy probablemente tenga a la Argentina formando parte de otro bloque, que sería el BRICSA, Brasil, Rusia, China, India, Sudáfrica y Argentina, que sería un polo alternativo dentro del G20, opuesto o coordinando con otros polos geopolíticos como Europa, como Estados Unidos y Canadá. Esa situación nueva hace que en ese mundo multipolar, no unipolar como era el de los 90, tengamos un rol más activo y podamos exigir cuestiones como la resolución, por ejemplo, de este conflicto fuerte que estamos teniendo con los fondos buitres, que se va a discutir probablemente a nivel mundial la situación. Entonces, estando en esa situación geopolíticamente, esto ha derivado toda una cantidad de obligaciones hacia los partícipes del sistema donde circula el dinero. En el caso de ustedes piensen que en el 2010, cuando empezamos, había 350 sujetos identificados en el sistema de evaluación, participando como sujetos obligados por la ley. En este momento superan los 30.000. Hay 30.000 sujetos porque entró todo el sistema de transacciones financieras, transacciones de transporte de dinero, transacciones de compra de activos que pueden ser stock, por ejemplo, joyerías, por ejemplo, cuadros, las asociaciones de marchand, el sistema de registro de todo esto, todos los registros del país, las loterías del país que manejan el juego, todo el sistema de registración de los automotores, por ejemplo, y los profesionales ligados a esta situación de pasaje de activos, los contadores, los escribanos, que están ligados a esto. Entonces, digo esto porque el sistema generado tiene un principio básico, partiendo de la base de que se supone que el enemigo que está atrás del que maneja esta capacidad de activos ilícitos tiene capacidad de daño. Entonces, el sistema intenta el anonimato, por eso la ley en específico protege el anonimato del reportante. ¿Por qué protege el anonimato del reportante? Porque el reportante es el que sostiene el sistema y la fluidez del sistema, entendiendo que un reporte no es una denuncia. Y esto es parte de la docencia que nosotros estamos haciendo. Un reporte no es que uno denuncia, un reporte es un dato, una base de datos. Ustedes piensen que de 1.500 reportes mensuales, anuales, digo, en el 2010, hoy tenemos más de 35.000 reportes anuales. Ninguno de estos reportes en sí mismo significa una denuncia. Es un dato a un sistema que califica este reporte al margen, digamos, teniendo todo un proceso de análisis ya por computadora, lo que nosotros llamamos matriz de riesgo, que va subiendo el color de ese reporte de acuerdo a otros reportes que cierran una figura que puede ser delictiva. Recién ahí, o sea, menos del 10% de esos reportes terminan en una investigación y de eso el 2 o 3% de esas 10 termina en una denuncia. ¿Pero qué hace todo este sistema? Digamos, genera un riesgo que no estaba en actividades ilícitas. Genera un riesgo de que el que tiene que hacer actividades y no puede mostrar el origen, se cuide. Probablemente las operaciones menores no son detectadas. Probablemente los muy descuidados sí sean detectados. Y probablemente las operaciones de narcotraficantes, como ha pasado, una vez que salen en los diarios, si uno mira el sistema, se encuentra con que estaban reportados, o familiares, o parientes, o ellos mismos, con otros nombres, porque a veces tienen doble documento, y que es todo eso que se juntó en este sistema va a la causa judicial y permite ser prueba en juicio. Pero el eje básico es la protección de la identidad de los reportantes. Por eso no hay pena civil
por denunciar a nadie, porque la ley protege la denuncia, y tampoco hay toda una preocupación para que ese anonimato, por ejemplo, el origen del reporte, no se conozca, y ni quién lo emitió, ni quién es el oficial de cumplimiento que lo remitió. ¿Todo esto por qué? Porque eso genera protección a la empresa que lo tiene, o al organismo, a los bancos que reportan a sus clientes, y protección personal en el caso de que sea un delito fuerte ligado a una mafia identificada, digamos. Entonces, el eje del anonimato es protección del sistema para que siga funcionando ese sistema y por otro lado para proteger a la persona. Digo esto porque muchas veces la discusión que hemos tenido en los colegios de escribanos y de contadores es, como nos dijo un contador en la zona norte, en Orán, me dijo, ustedes nos obligan a elegir entre un contador y un escribano, entre la muerte y la multa, nos dijo, y nos obligó a hacer una discusión filosófica sobre este tema porque eran conscientes del riesgo de los lados. El riesgo de ser escribano de una mafia no lo salva de la muerte, digamos, especialmente con los narcotraficantes que uno conoce, y la posibilidad de enfrentarlo es anónima o no es. Entonces, es una discusión, hay lugares en Argentina que esas discusiones hay que hacerlas en función de los riesgos que se asumen. Nosotros, en las causas más importantes de narcotraficantes, tenemos transferencia de bienes, escrituras y demás, y en muchos casos hay reportes previos de esas cuestiones, especialmente en las áreas de grandes compras de inmobiliarias como las que se hicieron en Nordelta y toda esta zona de inversiones nacionales y extranjeras que hubo. O sea, hay un sistema funcionando que era lo que no estaba hace 4 años. Este sistema tiene una legitimidad internacional y estamos obligados nosotros a cumplirlo. En esta cuestión, entonces, lo más importante es vislumbrar los riesgos que uno asume al estar en el sistema y cuáles son los derechos y obligaciones que uno tiene para poder estar dentro tranquilo en este sistema. La cuestión esta es como irreversible, independiente de las autoridades, porque es un sistema público-privado, no es un sistema del Estado. Este sistema implica que los que emitieron reportes saben que lo emitieron. O sea, cuando a veces hay denuncias sobre nosotros que cajoneamos o guardamos o escondemos, es muy difícil porque el que emitió el reporte, el organismo que lo emitió y el que lo emitió no es un empleado del Estado. Es un privado que sabe que lo emitió. Y si esa persona después sale en los diarios por un delito, sabe que esa persona, ella la identificó. O sea, no es posible esconder esto desde el punto de vista social. Es un sistema muy abierto para los que están. En el sentido de que uno sabe que fulano, yo lo reporté y si se acerca a la causa va a ver que eso está dentro de la causa si nosotros no lo escondemos. Es muy difícil esconder algo que no pertenece a uno. Entonces, hay una doble garantía de esta cuestión, que es que el sistema público-privado hace que esto termine como prueba si hay delito, lo que hace el reportante. Termine como prueba o indicio. Y en todas las causas, las de funcionarios y la de narcotraficantes, aparecen reportes de todos los actores que están en la causa. Y esos son parte de los indicios de investigación. O sea que por ahí no se puede sacar en los diarios por la confidencialidad de las investigaciones legales y el celo que ponen los jueces para que no se conozca, pero el que estuvo haciendo algo de eso se da cuenta inmediatamente y sabe que tiene algo que ver en eso y probablemente en algunos casos son citados como testigos si es que es muy importante esa situación. Entonces, este sistema no es patrimonio de la Argentina solamente. Hay 180 unidades de información financiera en el mundo, de las cuales todas estamos enlazadas por una red que se llama la red Egmont, que transfiere información siempre que haya denuncias previas. No se puede inventar una investigación por de motu propio. Siempre que haya denuncias previas, yo puedo solicitar información a la UIF de las Bahamas, por ejemplo, y tengo que mostrar los antecedentes judiciales y me traen la información para uso de inteligencia, y si esa información sirve como prueba, lo que se trajo va por exhorto pedido por el juez
para hacer prueba. O sea, las informaciones de todo este sistema mundial son para uso de inteligencia y cuando se necesita la prueba, pide un juez el exhorto para que eso sea usado como prueba. No se puede usar la prueba directa de la UIF de una información extranjera, pero esto le da una potencialidad muy grande, que a veces los jueces de acá no la conocen y piden exhorto y podrían haber hecho antes la averiguación vía la UIF sin pedir el exhorto, antes de jugarse a tardar 6 meses. Nosotros en menos de un mes tenemos la información directa de las cuentas de personas, siempre que hubiera una causa detrás. Entonces, es un nuevo estadio en algo que, como dije al principio, es una problemática global y que todos los países importantes están obligados y existen además regiones. La Argentina pertenece al GAFI central, diríamos, y tiene doble membresía. Pertenece al GAFI Sud, que es todo el GAFI de Latinoamérica. Europa tiene el GAFI central y tiene a su vez Monairval, que sería el GAFI de ellos, equivalente al GAFI Sud. Cada región del país, África tiene el suyo y nosotros estamos en doble membresía hacia GAFI y GAFI Sud. Con esta situación legal aparece el tema del lavado, que es dinero ilícito, y aparece el tema de financiación del terrorismo, que tiene un nombre feo por la historia del terrorismo y la práctica de la Argentina, y las discusiones que ha generado que Argentina sacara una ley de este tenor. ¿Qué pasa? El terrorismo no está definido en Naciones Unidas, pero básicamente serían daños físicos y materiales generados por organizaciones o personas terroristas. En la Argentina, para desgracia de la Argentina, pero es la historia que tuvimos, nosotros tuvimos un proceso que hizo terrorismo de Estado. En los 70, la dictadura militar. Y después tuvimos atentados terroristas del nuevo tipo antes de las Torres. O sea, tuvimos el atentado de la AMIA y la Embajada de Israel. O sea que conocemos los dos procesos. No estaba en la legislación en ese momento, pero el tema del terrorismo del Estado generó 400 procesos a terroristas de Estado que fueron condenados en muchos casos o están procesados por terroristas de Estado. En la legislación antiterrorista mundial, cada país tiene los terroristas que responden, la lista propia de terroristas responde a su realidad. Para Estados Unidos los terroristas básicos son los que cometieron el atentado a las Torres, o sea, Al-Qaeda o los talibanes, que están en guerra internacional con ese tema, y la preocupación de ellos es el terrorismo de origen islámico. Para Rusia, que es otro país que está en el G20, el terrorismo que tienen es el de los chechenos, que es un terreno separatista que les hace atentados. Entonces su legislación y sus terroristas son los ligados a la estructura de la población chechena. Para China tienen problemas con el Tíbet. Para Japón tienen problemas con una organización que tiró gas sarín en los subtes y en los metros. Cada país tiene su terrorista. La Argentina, por la historia, tuvo terroristas de Estado, de los cuales hay alrededor de 70 prófugos condenados, y la legislación antiterrorista a la UIF le da una potestad que es el seguimiento del financiamiento del terrorismo, no del terrorista y del delito, porque ya está, sino el financiamiento del terrorismo. El financiamiento del terrorismo es el dinero que el terrorista recibe para sostenerse prófugo. Ese es el dinero que tiene que ubicar la UIF. En el caso de los 70 prófugos del terrorismo de Estado en Argentina, cuando no estaba la ley no había problema. Cuando sale la ley, nosotros teníamos una lista de buscados por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, donde estas personas, la estimación es que no pueden vivir más de 2 años, de 2 días, perdón, sin sostenimiento de financiamiento. Ninguna persona puede vivir más de 2 días sin que alguien lo apoye, o su familia o una organización. Todos los que lo apoyan al terrorista a nivel internacional cometen el delito de financiación del terrorismo. 3 a 15 años de cárcel y el decomiso de los bienes del financiador. Esto se aplicó en Argentina, nos tocó aplicarlo a nosotros con los 70 prófugos de financiamiento del terrorismo, a los cuales se les congeló los bienes inmediatamente que saliera la ley,
y se detuvieron inmediatamente que se congelaron los bienes a 10 prófugos que fueron a protestar a los bancos porque se le congelaron los bienes. Cayeron detenidos ahí. Pero hay todavía 60 prófugos, algunos fuera del país, hay uno en Estados Unidos que se le pidió el congelamiento, hay otro en Colombia, hay uno que es asesor de Sarkozy, que está preso también ahora. Pero la ley está aplicándose. ¿Qué se aplica? Se congelan los bienes de los que ponen plata para sostener los prófugos y sus familias. Y esto es por ley, digamos. Y Argentina, por su práctica historia, tiene 2 terroristas prófugos de terrorismo de Estado. Un terrorista sospechado de islámico que anduvo por acá, pero cada país tiene su historia y esta historia terminó así acá en la Argentina, o sea que estamos aplicando las 2 leyes, financiación del terrorismo y lavado de activos. Y en el futuro hay otra situación que plantea el GAFI, que sería el grupo internacional, que es la financiación de la proliferación de armas nucleares, que también entraría en los delitos que tenemos que investigar. ¿Por qué? Porque el miedo del mundo es que la tecnología nuclear sirva como financiación de actividades de insurrección en el mundo. Entonces han metido eso, pero todavía no se está aplicando eso. En ese sentido, Argentina, por su historia como país nuclear, somos los 10 países que tenemos capacidad nuclear efectiva, es parte de la policía nuclear mundial, ¿no? O sea, nosotros tenemos industria nuclear para uso pacífico y a pesar de que estamos cerca de la bomba atómica, por la tecnología que manejamos, somos parte de la policía mundial que identifica el uso pacífico de la energía nuclear. Eso por ahí no se conoce mucho, pero somos productores de generadores de energía nuclear eléctricos que los exportamos. Entonces nos miran de reojo porque no saben, hay países que no los dejan tener tecnología nuclear por eso. Sabemos hacer, aunque parezca mentira, sabemos hacer en el Balseiro y Bariloche tecnología nuclear y llegamos a tener misiles como el Cóndor que después nos prohibieron en la época de Menem. Entonces, en ese escenario nos estamos moviendo como un país partícipe de los 30 países más importantes del mundo y nos ha generado obligaciones. Esas obligaciones nos incluyen a todos y lo que nosotros estamos tratando de hacer desde la Unidad de Información Financiera a partir del estándar internacional es la docencia de minimizar lo que a veces en estos 4 años habremos podido tener como sobreactuaciones. Porque ustedes imagínense que para que nosotros quedemos en buena relación con el GAFI Central hemos tenido auditorías cada 4 meses sobre lo que estábamos haciendo. Y vamos a tener en diciembre, en septiembre, una visita internacional para certificar que ya estamos libres de la sospecha que tenían de que acá no se aplicaba nada. Esto implica que los actores del sistema van a ser indirecta o indirectamente auditados por personas que van a venir a mirar si esto funciona. Cuando vinieron en el 2010 no había una cultura de que esto existía, no existía la UIF, y la gente que vino fue a preguntarle a las ventas de cuadros si rendían cuenta de la plata cuando pasaba un monto determinado. Nadie sabía ni que existía. Han ido a preguntarle a escribanos si formaban parte de algún sistema, le han dicho que no, porque no existía. Han ido a la transportadora de caudales que andan en camiones, le han dicho que nadie le preguntaba nunca nada. Y así nos sacaron, casi nos echan del sistema internacional al cual pertenecíamos. Esa situación fue revertida, pero implica todo un cambio cultural, que de hecho puede uno no gustarle, pero está acorde con nuestra pertenencia a un mundo globalizado que nos está exigiendo determinado estándar para estar ahí. Así que, independiente de nosotros y de la gestión que hemos hecho, de la cual estamos satisfechos porque esto se transformó en política de Estado, esto va a ser independiente de nosotros en función de que el sistema está funcionando ya con la autonomía del que está administrando, porque se generan reportes, aunque ya nosotros no estemos, se generan actuaciones judiciales y los mismos jueces están empezando a utilizar la figura del lavado, han aumentado las condenas por lavado de activos, hemos procesado toda la mafia de los Ale en Tucumán, que ustedes lo tienen cerca, por lavado de activos y están presos.
hemos procesado a todos los narcotraficantes del Nordelta y están 15 procesados por lavado y 35 detenidos por narcotráfico. Está extraditado el jefe, que se llama Álvarez Meyendorf. Y ya eso nos da un hándicap respecto a hace 10 años, digamos. El sistema funcionando genera incluso actitudes independientes de los jueces que procesan por lavado cuando ven un delito. Además lo procesan por lavado de activos porque antes no estaba la posibilidad de asociar el delito al lavado. Y hoy el que tiene el dinero y lo administra él es autolavado en la ley. Por lo tanto, cambió. Así que mi idea es que ustedes de alguna manera se saquen las dudas con las personas que son técnicos de nuestra dirección y que de alguna manera esto les sirva para minimizar los costos personales y administrativos que tiene pertenecer. Digamos, esto es así. Y bueno, gracias por darnos la oportunidad esta. Yo acá cierro y me voy. Listo.